Tengan todos un muy buen día, bienvenidos a la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para comenzar el tiempo devocional de hoy. Oremos. Señor Papá amado, gracias por hoy día, gracias por el tiempo devocional que nos permites tener hoy. Gracias por la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Te queremos pedir que a través del devocional de hoy podamos acercarnos más a ti, podamos conocerte más y podamos escucharte y recordar las cosas importantes, Señor. Nuestra identidad en ti, nuestro propósito en ti, Señor, nuestra esperanza y nuestra seguridad en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace varios años atrás vivía en el Alto y después de casi 2 años de vivir ahí, me trasladé a Irpavi. La cosa es que una noche, después de haber terminado ya todas mis reuniones del día en la iglesia, me subí a mi auto y comencé a manejar para irme a casa. Estaba tan cansado que al manejar mi mente se desconectó por completo y comencé a manejar, como decir, en piloto automático. Después de varios minutos, mientras manejaba, miré a mi alrededor y me di cuenta que no estaba yendo a Irpavi, que estaba camino al Alto. Y me dije, ya no vives en el Alto, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, media vuelta y tuve que manejar hacia Irpavi. Qué frustrante hubiera sido llegar al Alto y darme cuenta que ese no era mi destino final, que yo ya no vivía ahí. Y es complicado cuando nos ocurren estas cosas, cuando uno olvida cosas importantes. Somos olvidadizos. Y espiritualmente hablando, somos también muy olvidadizos. Y a veces, espiritualmente, olvidamos las cosas importantes, como nuestra identidad en Cristo, la seguridad que tenemos en Él, nuestra esperanza futura, nuestro propósito en el Señor. Y cuando olvidamos estas cosas, comenzamos a vagar en piloto automático, como yo aquella vez que había olvidado que ya no vivía en el Alto. Comenzamos a vagar en piloto automático y terminamos confundidos y a veces perdiendo el rumbo. Luego de ser exiliados a Babilonia, los judíos iban a atravesar un tiempo de prueba, un tiempo de desánimo, un tiempo donde se iban a cuestionar cosas en cuanto a Dios, en cuanto a su identidad, en cuanto a su propósito. Entonces, en medio de este tiempo de cuestionarse todas estas cosas y de atravesar este tiempo de prueba, ellos corrían el riesgo de comenzar a vagar en piloto automático, olvidando las cosas importantes. Entonces, en Isaías capítulo 44, que nos toca ver hoy, encontramos varios recordatorios del Señor para su pueblo, en cuanto a las cosas importantes que ellos debían escuchar del Señor y recordar de Él durante el exilio. Isaías capítulo 44, verso 1 dice, «Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío». El verso 21 de este mismo capítulo dice, «Recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque eres mi siervo. Escucha y recuerda». Veamos cuáles son las cosas que Dios quería que su pueblo escuche y recuerde cuando estén en el exilio. Y en estas veamos cuáles son las cosas que el Señor quiere que escuchemos y recordemos hoy como su iglesia en Cristo. Acompáñenme a ver Isaías capítulo 44, los versos del 3 al 4. Dice así, «Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua». Para ellos, mirando hacia el futuro, esta era una promesa del Espíritu de Dios que iba a ser derramado. Para nosotros, en Cristo, mirando al pasado, es un hecho, es algo que ya ha ocurrido. El Señor ha derramado su Espíritu. Y nosotros, creyentes en Cristo, tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Y según Isaías, este Espíritu iba a dar vida y frescura
al pueblo de Dios. Cuando atravesamos momentos de sequía, de sequedad espiritual, no vaguemos en piloto automático, buscando a ver dónde vamos a saciar nuestra sed, sino que recordemos que el Señor ya ha derramado en Cristo su Espíritu en nuestros corazones y busquemos al Señor, que es la fuente de agua viva, para saciar nuestra sed. Y al buscarle a Él en oración y en la palabra, va a ser el Espíritu el que va a recordarnos y va a enseñarnos y va a refrescar nuestro corazón y nuestra alma y va a renovar nuestras fuerzas. Continuando en este capítulo, en las cosas que el pueblo de Dios debía recordar y escuchar en el exilio, fíjense los versos 6 al 7 de Isaías 44. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo, que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Al estar en el exilio, ellos iban a dudar acerca de Dios y acerca de los propósitos del Señor. Se iban a hacer preguntas como: ¿será que Dios existe? Y si existe, ¿acaso le importamos? ¿Se preocupa por nosotros? ¿Por qué nos está ocurriendo todo esto? ¿Tienen sentido estos acontecimientos? Parece que nada tiene sentido, nada tiene significado. Y en medio de estas preguntas, ellos debían recordar que sí, hay un Dios. Hay un Dios, el Rey y el Santo de Israel, el primero y el último, y fuera de él no hay nadie. Y ellos debían recordar que este Dios estaba en control de todo, el Dios eterno y soberano estaba en control de todo lo que les estaba ocurriendo y nadie más podía darle sentido a lo que les estaba ocurriendo sino el Señor. Y qué importante lección para nosotros, para todos nosotros, la iglesia de Dios en Cristo hoy, que cuando no entendemos los acontecimientos, cuando no podemos darle sentido a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, podamos recordar que el Dios soberano y eterno, fuera de quien no hay nadie, Él sí entiende y Él sí puede darle sentido. Y Él tiene un perfecto sentido para todos los acontecimientos y todo lo que ocurre. Cuando no podemos darle sentido a las cosas, como por ejemplo la pandemia, recordemos que Dios sí puede darle sentido. Y que de hecho Él es el único que puede darle sentido a los acontecimientos que ocurren. Continuemos. Fíjense el verso 19, Isaías 44, verso 19. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego, y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación. ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Los versículos del 9 al 20 de este capítulo, dentro de esta sección, se encuentra justo este versículo 19 que hemos leído. Esta sección, estos versículos tienen una descripción de lo necio que es confiar en los ídolos. Y explican cuán ilógico y cuán irracional es cortar un árbol, por ejemplo, y con la mitad de la madera cocinar. Es decir, hacer leña y cocinar. Y con la otra mitad hacer un ídolo y orarle a él y adorarle. No tiene sentido. ¿No se dan cuenta que es solo madera? ¿No se dan cuenta que es la misma madera que están utilizando para cocinar, a la cual le están orando para pedirle cosas? Eso es de lo que habla esta sección del 9 al 20. Y es que cuando el corazón está ansioso y preocupado, si uno no busca al Señor para encontrar paz y para encontrar descanso, uno va a caer en la necedad de buscar cualquier otra cosa temporal y terrenal para encontrar esa paz. Los judíos en el exilio debían recordar esta verdad cuando sean tentados a acudir a los ídolos para darle sentido a su vida y para encontrar la paz que solo el Señor puede dar. Y nosotros también necesitamos recordar esta verdad hoy. No seamos necios al intentar buscar ayuda en las cosas temporales. Busquemos a Jesús, quien puede satisfacer nuestra sed del alma.
por la eternidad. Continuemos, verso 22 de Isaías 44. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Al atravesar el exilio, ellos iban a dudar acerca de su identidad del pueblo de Dios como siervo de Dios, pero siervo perdonado por el Señor. Un siervo que a pesar de haber sido infiel y desobediente, fue perdonado, redimido y comprado por el Señor. Nosotros corremos ese mismo riesgo al atravesar la dificultad, al atravesar tiempos de sufrimiento y de dificultad. Muchas veces tendemos a olvidar quiénes somos y tendemos a creernos muchas veces lo que el mundo dice acerca de nosotros, lo que otras personas dicen acerca de nosotros. Hermano y hermana, nunca olvides quién eres en Cristo. Nunca olvides que eres un pecador perdonado, redimido, comprado por la preciosa sangre de Cristo, para el cual ya no hay condenación, declarado justo ante Dios por la obra de Cristo. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que otras personas digan, no importa lo que estés atravesando. Recuerda tu identidad en Cristo. Continuemos, el verso 26 de Isaías 44. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. Dios les recuerda de sus planes y sus propósitos. Les recuerda de su poder para hacer que las cosas ocurran conforme Él las ha determinado. Para ellos, el exilio iba a parecer un tiempo como que todo se hubiera salido del control. Desde la perspectiva humana, ellos tal vez podían decir, todo se vino abajo. Dios perdió el control de todo. Sin embargo, Dios les recuerda que nada se salió de sus planes, sino que todo sigue yendo conforme a lo que el Señor había planeado y conforme a lo que el Señor había declarado. Para Dios, todo siempre va conforme a lo planeado, a pesar de que para nosotros los planes se descontrolen y se salgan de nuestras manos. Recordemos eso. Recordemos que aunque las cosas no salgan como nosotros las hemos planeado, siempre van a salir conforme a Dios quiere, conforme a su perfecto propósito. Hermanos y hermanas, que todos estos principios y estas verdades acerca del Señor se hagan una realidad en nuestras vidas en Cristo y que nos traigan ánimo y paz y descanso en medio de tiempos de dificultad y sufrimiento y crisis. Que no estemos vagando en piloto automático sin recordar las cosas importantes. Que podamos recordar que el Señor ha derramado su Espíritu en nosotros, en Cristo, en nuestros corazones, y que Él es el único que puede darle sentido a los acontecimientos, y que sería necio confiar en las cosas terrenales y temporales para buscar paz. Recordemos que somos siervos, hijos e hijas de Dios, perdonados, redimidos, comprados en Cristo, y que todo lo que acontece en nuestras vidas no se ha salido del control y de los planes del Señor. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, muchas gracias, Papá Dios, porque todo está bajo tu control. Gracias, Señor, porque has derramado tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Gracias porque eres soberano y eterno. Reconforta nuestros corazones con estas verdades, Señor. Ayúdanos a no olvidar, a escuchar y recordar nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra esperanza y nuestra seguridad en Cristo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga.